Bendito el Señor, aleluya. Bendito el Señor. Gloria a Jesús, aleluya. Aleluya. Damos gracias al Señor porque nos permite estar en su casa un día más. Bendito Jesús, para adorar y glorificar su nombre, cantar a su gloria, para la gloria del Señor, aleluya. Estamos aquí y hoy vamos a cantar a la gloria del Señor. Vamos a adorarle porque Él merece toda gloria y toda alabanza. Bendito Jesús. Santo eres, Señor. Y cantamos en el himnario de gloria que a mí me encanta. Bendito Jesús. Y vamos a cantar ese himno maravilloso. Bendito el Señor, aleluya. En la cruz, bendito Jesús. Aleluya. Gracias, Padre. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz, mi buen Señor, su sangre derramó. Por ese pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre venció la muerte con poder y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, solo no estoy, mando el Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí y siempre feliz con él seré. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe y siempre feliz con él seré. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Bendito Jesús, bendito Jesús. Gloria al Señor, aleluya. Buscamos la palabra del Señor. Bendito el Señor. Hebreos 6, capítulo 6, versículos 9 al 15. Bendito Jesús. Bendito el Señor, aleluya. Hebreos 6, del 9 al 15. Bendito el Señor. Oramos al Señor. Padre amado, Padre santo, Padre bueno, en el nombre de Jesús presentamos esta palabra hermosa, mi Señor, que tú has dejado, mi Señor, aleluya.
estas instrucciones hermosas, mi Señor, que hemos de seguir para poder un día estar contigo en la gloria, mi Dios, aleluya. Ayúdanos, Padre, cada día a poder seguir estas instrucciones al pie de la letra, mi Señor, y que podamos, Dios de la gloria, cumplir con el mandato que tú has puesto sobre cada uno de nosotros, mi Señor. Bendícenos de manera poderosa y especial y ayúdanos, mi Señor, en todo tiempo a poder cumplir con tu mandato, mi Señor, y tu palabra. Gracias te damos, Señor. Amén, amén y amén. Aleluya. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito Jesús. Amén. Por tanto, ahí no era. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, bendito Jesús, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y por la paciencia heredan las promesas. Aleluya. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado esto con paciencia, alcanzó la promesa. Bendito Jesús. Y en eso estamos nosotros, bendito el Señor. Ahí esperando la promesa, bendito el Señor, aleluya. De un día ir a morar a las moradas celestiales con el Señor, bendito el Señor, aleluya. Comenzamos cantando ahí. Si empezamos a cantar ese corito después de, como yo digo, de cuando yo me convertí o desde antes. Pero me encantan esos coritos, bendito el Señor. Si empezamos a cantar, este lugar tiembla. Si empezamos a orar, seguida hablamos lengua. Elías oró y el pueblo oró. Josué y el sol se paró. Si empezamos a cantar, este lugar tiembla. Si empezamos a orar, seguida hablamos lengua. Elías oró, el fuego oró. Josué, el sol se paró. Si empezamos a cantar, este lugar tiembla. Si empezamos a orar, seguida hablamos lengua. Elías oró, el fuego oró. Josué, y el sol se paró. Se me olvidó y era el coro para adorar al Señor a través de las ofrendas, bendito el Señor. Pero empezamos a cantarlo otra vez. Los capellanes pasan para la parte que les toca, bendito el Señor. Ya pasaron, no los vi. Bendito Jesús, pues aquí está mi ofrenda, bendito el Señor, aleluya. Bendito Jesús. Ok. Si empezamos a cantar, este lugar tiembla. Si empezamos a orar, seguida hablamos lengua. Elías oró y el fuego bajó. Oró Josué y el sol se paró. Si empezamos a cantar, si empezamos a orar, seguida hablamos. Continúe bendiciendo nuestro pastor con nosotros. Bendito Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos.
Gloria sea el nombre del Señor. Nos gozamos de estar en la casa de Dios. Estaba escuchando las peticiones y no sé si Domínguez estaba pidiendo permiso para que lo dejaran salir para allá Pero hermana María, pórtese bien de ese hombre ahí. Te vas a buscar un problema, más te vale que te quedes calladito. Adorado sea el nombre del Señor. Aprendan, hermanas, aprendan de hermana María. Gloria a Dios. Nos gozamos. Adorado sea el nombre de Jesucristo. Aleluya. Claro, si necesita un chaperón que me pague el pasaje, yo voy con él. Y yo lo cuido por allá. Adorado sea el nombre de Jesús. Estoy tratando de sacarte permiso, así que vamos. Oíste, Domínguez, estoy tratando de sacarte permiso, así que ya me ofrecí para cuidarte por allá. Adorado sea el nombre de Jesús. ¿Perdona? Bueno, ya te están diciendo que te dejan ir conmigo. Lo que pasa es que te tengo que decir que te portaste bien. Adorado sea el nombre del Señor. Damos gloria a Dios por sus bendiciones. Aleluya. Bueno, aprovecho este momento de bendición y todas las esposas que quieran dejar a su esposo, que no lo dejan ir, el pastor está dispuesto a ir a todos los lugares. Adorado sea el nombre del Señor Jesús. A Robert le pregunto yo allá. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Claro, me tienen que pagar el pasaje, no es que yo voy a pagar el pasaje. Gloria a Dios. Bien. Abramos nuestras Biblias en un capítulo que todos nosotros leemos y releemos y en estos días que está todo esto sucediendo en el Mediano Oriente, pues todo el mundo lo cita y queremos pues dar un estudio, una aclaración más bien, aleluya, y es el Evangelio, el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo, se repite en el capítulo 13 del libro de Marcos y en el capítulo 21 del libro de Lucas. En estos libros se añaden o no se dicen algunas cosas, aleluya, como lo es en la parte donde dice que vuestra vida no sea en invierno y algunos le añade y en sábado y en algunos otros pues no le añaden, pero nosotros lo vamos a globalizar en esta hora, lo vamos a unir estos tres. Así que Mateo capítulo 24 es importante que nosotros sepamos de qué está hablando allí y a quién le está hablando. ¿Ok? Que claro, se une al capítulo 25 de las 10 vírgenes. También es un capítulo directo a los judíos, pero también podemos ver allí algo que toca a la iglesia. Pero el capítulo 24 es bien importante porque está hablando de otras cosas, No. Sí. No. Porque si lo recibió usted, yo no lo recibí. Ahí está la secretaria, pregúntele. Sí, el domingo es escuela bíblica como siempre, ¿verdad? Regular. No, porque si no ya me estaba poniendo nervioso. Gloria a Dios. Nos vamos a capítulo 24 del libro de Mateo. Vamos a ver cuánto cubrimos de este libro en lo que está sucediendo en el día de hoy. Tenemos que tener mucho cuidado con todo lo que la gente sale a decir en el día de hoy por lo que está sucediendo. Y aquellos que puedan
casi asegurar que eso es lo que va a suceder. Nuevamente haga suya esta realidad, y es que la profecía está en las manos de Dios. No está, o sea, no solamente en las manos de Dios, sino que la profecía está en el control de Dios, no en el control de nosotros. Nosotros tratamos de entender la verdad lo más clara posible, bendito el nombre del Señor, pero está en el control de Dios. ¿Cuántos se acuerdan del Y2K? Muchos nos acordamos del Y2K, conferencias sobre el Y2K, conferencias sobre esto. Se me pareció a la conferencia del AI. Conferencia, y a veces tratamos de adelantarnos a las cosas, y está aquí en la Biblia y aquí y allá, y tenemos que tener mucho cuidado. Algunos están bien cerca posiblemente de lo que es, otros simplemente pues buscan numerología dentro de la Biblia para decir es esto y lo otro, y llegó el 2000 y no sucedió nada. Recuerdo un pastor que fue nuestro pastor de mi esposa y yo en Puerto Rico, en una ocasión que estuvimos 5 meses en Puerto Rico trabajando, y el pastor decía: mire, no se preocupe por el Y2K, porque esta semana pasada fui a una tribu indígena por allá, por otro lugar, y le pregunté si ellos habían escuchado del Y2K, y nos dijeron: nosotros no sabemos qué es eso. Dice: no, que las computadoras se van a fundir y aquí y allá. Y ellos le dijeron: bueno, nosotros no usamos computadora ni teléfono, así que para nosotros es un día como cualquier otro. Así que tenemos que tener mucho cuidado con todas esas cosas. Y ahora pues se está dando la guerra allá en el Golfo Pérsico. Se han dado muchas, ¿verdad? Se han dado en nuestros tiempos, siglo XX, siglo XXI, se han dado muchas. Claro, todo esto desemboca en la preparación de lo que Dios va a hacer. Así que hoy en día están diciendo que se está cumpliendo Mateo 24, aquí y allá. Vamos allá. Mateo 24, el primer verso, simplemente está diciendo lo que Jesús está haciendo. No lo voy a tocar porque es un mensaje que vamos a traer uno de estos domingos muy cercano, muy bueno y muy profundo. Creo que nos corresponde a todos escucharlo. Jesús respondió y dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea removida. Esto es a la alegría, en respuesta a la alegría y el orgullo nacional y religioso de sus discípulos, que una vez que suben al monte le dicen: Señor, mira qué piedras bonitas, qué bello acento tiene la ciudad. Y Jesús entonces le va a dar una profecía que se cumple luego 70 años después. Ok, este verso o estos dos versos están dentro de la terminación de la semana número 69 de Daniel. Y esto es bien importante que nosotros lo entendamos, y entendamos cómo se desplegan las 70 semanas de la revelación que Dios le da a Daniel luego de su oración pidiendo saber dónde está él dentro del plan de Dios y el pueblo israelita. Esa oración es importante para nosotros defender el punto que se está dando. Lo traje el martes pasado, de lo que es este desplazamiento, ¿verdad? Y el reemplazo de lo que le llaman la doctrina o la teoría de reemplazo, donde la iglesia reemplaza a Israel ya no existe más, y todo esto y lo otro, y los que están allí son alemanes, y aquí y allá, y son los que comenzaron el partido nazi, y todo eso, que se está dando hoy más fuerte que nunca. Y esto se está dando
porque se está generando un odio hacia los judíos y todo aquel que esté de acuerdo con ellos. Así que lo que se quiere lograr es convencer a la iglesia que nosotros somos el Israel, que no tenemos ya que orar más por Israel ni por Jerusalén, que ya Israel no existe, pero ojo, en esta semana, este señor que está por ahí dando fuerte con esto, trajo una monja, no sé de qué punto doctrinal, si es catolicismo o no, para también decir que el milenio es una herejía que fue corregida en el año 321. ¿Ok? Así que se está trayendo esto, y esto no solamente viene en contra de Israel, sino en contra de las doctrinas de la iglesia del Señor. ¿Qué se trata con esto? Pues que el pueblo evangélico también abandone a Israel, pero abrace lo que se llama el mesianismo. Con esto también está incluido que entonces Jesús simplemente fue un predicador y se está esperando el Mesías, y entonces se vuelve nuevamente una religión mesiánica donde se está esperando el Mesías. Bien claro, usted no está esperando que el Mesías venga. El Mesías vino y cumplió todo lo que tenía que cumplir el Mesías. El que viene es el Señor de señores y Rey de reyes. Viene en otro papel completamente diferente porque Él cumplió ese papel. Escuche bien las 3 etapas de Jesús. Esta no se le había dicho, así que memoríceselo. 3 etapas de Jesús. En el Antiguo Testamento Jesús se reveló. Se reveló como el ángel de Jehová, lo que se llama una teofanía. Y en diferentes formas se reveló. En el mensaje que predicamos el domingo pasado, era el que estaba montado en el caballo alazán, diciéndole a Zacarías que había enviado unos mensajeros, y esos mensajeros le daban razón a él de las cosas que estaban sucediendo, y él es el que le clama al Padre, le dice: Jehová, ¿hasta cuándo? Porque él siempre intercede a favor del hombre. Entonces, en el Antiguo Testamento, como ángel, una teofanía. Cuando viene encarnado, en lo que el capítulo 2 de Filipenses se le llama el vacío de Dios, tiene otro nombre en griego que ahorita, si me acuerdo se lo digo. En ese momento entonces vino encarnado como Mesías, vino a redimir, vino a dar su vida, y se vació, o sea, no usó todo su poder, por así decirlo, sino que vivió como hombre y dependió totalmente del Espíritu Santo. Por eso oraba, por eso ayunaba, enseñándonos a nosotros que nosotros también, si dependemos del Espíritu Santo, si oramos y ayunamos, podemos vencer. Además de que sabía las Escrituras, y cuando Satanás fue a tentarlo en el desierto, simplemente le habló la palabra. Ok, eso son 3 cosas importantes que la iglesia tiene que hacer. Pero en su tercera manifestación viene con poder y gloria. Viene con sus santos y sus ángeles. Y viene a establecer su rostro, su trono, con vara de hierro. Entonces algunos dicen: no, si viene otra vez lo vuelven a crucificar. No, esta vez viene con poder y gloria. ¿Ok? Y son esas 3 formas. Entonces es importante que nosotros entendamos que esta es un aditivo a la semana 69, porque Daniel dice que cuando llega a esa semana 69 se le quita la vida al Mesías. Y luego, mire lo que dice, y luego, o sea que lo que está haciendo es que está sacando todo lo que está diciendo de la semana 69, no está mencionando la semana 70, y está mencionando algo
entre la semana 69 y la semana 70, y dice, y con muchedumbre viene un hombre, o sea, un rey, un emperador, en este caso Tito, y viene y destruye el templo y la ciudad. Se cumple 70 años después, que es lo que está hablando Jesús. Así que Jesús está citando lo que a Daniel se le revela después de la semana 69. Y de hecho, en este capítulo 24, Jesús va a citar otras cosas de Daniel, que es importante que nosotros las sepamos. Así que ahí es que le dice que no quedará piedra sobre piedra, que no sea derribada, porque a ellos se le había olvidado lo que Daniel había dicho. En el año 70, pues vino este suceso y el templo es destruido y es destruida la ciudad. Y entonces el templo destruido hasta el día de hoy, ¿verdad? Que luego Israel es completamente esparcido por el mundo entero. Otras naciones siguen gobernando Israel. Los árabes entonces construyen allí la Mequita, que hoy es el punto más delicado del mundo entero. O sea, mire, es tan delicado que si tiran una bomba atómica en un lugar y otra en otro lugar y en otro lugar, no es tan grave como que tumben esa mequita. Si tumban esa mequita, estamos hablando que 2 billones de musulmanes estarían en guerra con el mundo. Imagínense, de lo delicado que es ese lugar ahí. Por ahí hay rumores que ya hay bombas puestas allí para simular que un cohete de Irán vino y la destruyó para destruirla completa, para entonces Israel no dejar que nadie construya y construir el templo. ¿Que va a pasar algo? Sí. ¿Cómo va a pasar? Nosotros no lo sabemos. Pero lo que sí entendemos es que tiene que suceder algo, porque el tercer templo se tiene que construir y no hay otro lugar para construirlo, tiene que ser allí, obligatoriamente. Así que, ¿qué sucederá? Pues nosotros no lo sabemos. Pero mire, si sucediera en esta noche, para nosotros la iglesia, sería un mensaje que yo lo comparo como el capítulo 25 de Mateo, donde dice que a medianoche se oyó un clamor. Pues ese sería un clamor a la iglesia diciéndole, he aquí, el novio viene. ¿Ve? Porque se estaría acercando algo en lo cual nosotros no podemos estar. No es que no queramos estar, es que no podemos estar. Porque los tratados o los pactos no pueden caminar juntos. 2 pactos no pueden caminar juntos. Usted no puede tomar su casa y hacer un contrato de venta con una persona y hacer otra de renta con otra persona. No se puede tener 2 contratos a la misma vez. Pues aplica la palabra del Señor entre los pactos. No se pueden tener 2 contratos a la misma vez. Dios hizo un pacto con la iglesia en su sangre, que lo leemos cada vez que nosotros tomamos la Santa Cena. Este es mi pacto en mi sangre. Así que la iglesia toma de la misma copa. Cuando le pregunta el Señor Jesús a uno de sus discípulos, ¿podrás tomar de la misma copa? Él dijo sí. Y realmente tomamos de la misma copa. Y ese es el pacto en su sangre con la iglesia. Y el pacto con el pueblo de Israel se pone en pausa hasta que la iglesia tenga su cumplimiento. Y la palabra es clara diciéndolo así. Hasta que el tiempo no es el tiempo, porque siempre digo que son dos cosas. La plenitud de los gentiles se termine, o sea, el número de los que van a ser salvos. Una vez que se complete, comienza nuevamente el pacto de Dios con Israel a caminar, a funcionar. Ahora bien, escuche bien, el verso 3 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciéndole, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo? Cuando hablamos del fin del siglo, del fin del mundo,
No es que el mundo se va a acabar, es que nosotros siempre estamos pensando, es que el mundo se va a acabar. El mundo se va a acabar, el mundo se va a acabar. ¿Cuándo fue? El 2012, así era. 20, ¿ah? No, pero después Y2K vino 2012. ¿Ah? 2012, 12 y 12 después. El mes 12 del día 12 del año 20, que si los incas, que si los aztecas dijeron, se va a acabar el mundo. Y la gente en la iglesia estaba dando estudios. Mire, esto es tan sencillo. La Biblia dice que vienen 7 años de gran tribulación. Después la Biblia dice que vienen 1000 años. Y entonces después de los 1000 años la guerra del Armagedón, y entonces Dios mismo desciende, pone su trono y se abren tronos y se abren los libros y se abre el libro y son juzgados entonces los que murieron sin salvación en vida para luego ser lanzados al lago de fuego. Y entonces ahí es que dice, y habrán cielos nuevos y tierras nuevas, que la Biblia no explica cómo lo va a hacer. Meternos ahí a tratar de explicar es tratar de adivinar. Entonces eso está en las manos del Señor. Entonces lo que le toca al Señor hacer y está en las manos del Señor no es para nuestra incumbencia, es para simplemente el Señor decirle lo que va a hacer. Así que si usted escucha que el mundo se va a acabar, que van a tirar una bomba nuclear, el mundo se va a acabar, recuerde, todavía faltan 7 años de gran tribulación. Cuando vengan más 1000 años, el mundo no se va a acabar. Fíjese, el mundo no se va a acabar. Número 2, la iglesia y algunos dentro de la iglesia son personas que se han vuelto promotores, promoviendo los cambios climáticos, el calentamiento global, que el mundo entrará en un momento de hielo completo, que la vida se va a acabar y no va a dar para atrás. Escuche bien lo que Dios dice en su palabra. Dios usa los tiempos, o sea, invierno, verano, otoño, primavera, las estaciones del año, para decir lo siguiente a Israel. Lo leímos en el capítulo 11 del libro de Romanos la semana pasada. Dice, así como las estaciones y el mundo y el cielo son firmes y no van para ningún lado, así es mi palabra para mi pueblo. O sea, que Dios usa las estaciones del año para decir que su palabra va a ser así. Así que ese cuento de que va a haber un momento en que desaparece la primavera y el otoño y solamente va a haber calor, está contra la palabra de Dios. Entonces la palabra del Señor dice que Dios dio su palabra y siempre estará la sementera, y dice otra palabra que no recuerdo cuando lo usan en términos antiguos. Esas cosas siempre sucederán y siempre estarán ahí. Y aún más, cuando Jesús venga a establecer su trono, aún las cosas cambiarán para bien. Aún la naturaleza va a ser renovada y transformada para bien. No solamente la naturaleza, la flora y la fauna, porque los animales tendrán su transformación, las plantas tendrán su transformación, pero la gente también tendrá su transformación. Y entonces ya la Biblia dice en el libro de Zacarías capítulo 14, y el niño morirá de 100 años. Si es que muere de 100 años y todavía es niño. O sea, estamos hablando que entonces el hombre durará lo que Adán y Eva duraban. Así que Dios restablece las cosas. Pero vamos por ahí. Los discípulos, a lo que Jesús dijo, veis todo esto, de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces a los discípulos le viene este pensamiento y este deseo de saber lo siguiente: ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Cuando habla del fin del siglo, habla
de el fin del gobierno del hombre y el comienzo del gobierno de Dios. Eso es lo que está hablando. Ya el hombre deja de estar en control de todo esto y Dios está en control de todo esto. Mirad que nadie os. La primera cosa que nosotros tenemos que entender es que habrá mucho engaño y tenemos que tomar las cosas con pinza. Mire bien que usted escucha en las redes que están saturadas de un montón de gente que son teólogos y medio mundo. Todo el mundo hablando de cómo es esto y cómo será aquello y cómo será lo otro. Hay uno por ahí hablando de que si usted no sabe esto es que usted no es de Dios porque Dios le da la revelación a los que son suyos. Eso no tiene ni base bíblica. Pero mucha gente se alarman y están ahí. Es verdad que en todas estas cosas y en todos estos movimientos la iglesia del Señor tiene que ser sabia. La Biblia dice que nosotros tenemos que ser mansos como la paloma, no menso. Manso como la paloma y astuto como la serpiente. Así que en todas estas cosas que se están moviendo y todo esto que se está dando, los hermanos de la iglesia, los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo, tienen que ser sabios en todo lo que hacen. ¿Ve? Y en estos momentos así de peligro donde están las alertas bien altas, probabilidad de ataque y todas estas cosas, la iglesia tiene que ser sabia. Y no entonces estar en lugares donde hay cientos de personas y cientos de personas aquí, cientos de personas allá, porque después estamos diciendo, yo no sé por qué el Señor, tan bueno que era, permitió que pasara eso. Son cosas que nosotros tenemos que pensarlas bien. Hay todavía gente que se están yendo a pasear para Israel. Yo me quedo loco, yo me quedo bruto. Hay un sitio en guerra y me voy a pasear para allá. Eso es como cuando el río se crece, entonces usted se tira cuando el río se crece. Hay un 99% que se lo va a llevar porque usted está tentando a Dios. No, que Dios me va a cuidar, no, porque Dios lo va a cuidar, usted no cruza la I-4 al mediodía con una venda en los ojos, porque Dios me va a cuidar y ningún carro me va a dar. Eso es tentar a Dios. Entonces es importante como el Señor comienza esta plática, primero diciendo, tienen que estar alerta porque viene mucho engaño. Y en el día de hoy es algo que se está dando, mire, con una fuerza tremenda. Porque vendrán muchos ¿en qué? Hablando en el nombre de Jesús. Igualmente que aquel fue a reprender unos demonios y dijo, te reprendo en el nombre de Jesús que predica Pablo. Porque él no lo conocía. Entonces tenía que ser el que predica a Pablo. Y entonces los demonios tuvieron que decirle, a Jesús lo conocemos. Y a Pablo también. ¿Y ustedes quiénes son? Porque los demonios te conocen. Adora hacia el nombre del Señor. Así que los que vienen en el nombre del Señor diciendo, yo soy el Cristo. ¿Y qué dice la Biblia? Y a muchos engañarán. Entonces nosotros nos engañamos a nosotros mismos muchas veces diciendo, pastor, pero usted sabe cuántos van a esas iglesias que se están abriendo de esa religión, son miles. ¿Y eso qué tiene que ver? El cumplimiento de la palabra, porque dice que a muchos engañarán. ¿Y oiréis de qué? De guerra y rumores de guerra. ¿Y qué dice el Señor? Mirad que no os turbéis, no se confundan. ¿Por qué no se deben de confundir? Estas cosas tienen que pasar. Claro, el hombre y la mujer de Dios tienen que estudiar qué es lo que está pasando, por qué está pasando y qué punto en la Biblia se puede estar cumpliendo de alguna manera, de alguna forma. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo bien elemental en este tiempo. Ezequiel 38 y 39 es un libro que hoy todo el mundo está hablando. Hace 5 o 6 años atrás nadie hablaba de Ezequiel 38 y 39.
un tema que mi hermano menor y yo nos pasábamos dialogando cuando íbamos camino a la universidad. Dialogábamos de muchos temas proféticos, pero dialogábamos de este tema. ¿Qué tú crees? ¿Qué puede pasar? Porque hay allí una característica bien interesante, y es que los ejércitos bajaban a pie, no en avión, no en tanque, ¿verdad? No en nada mecánico o computarizado, pero bajaban a pie. Así que algo hubo que le quitó la capacidad del hombre de desplazarse en cosas mecánicas o aeronaves y cosas de esa manera. Iban con paveses, dice la Biblia, y arcos. Y eso es bien interesante. Entonces hoy se está dando una guerra que puede desembocar en muchas cosas. Pues eso es una guerra que tiene un brazo de pulpo, tiene tentáculos para todos lados. Puede terminar en 3 semanas, puede terminar en 4 semanas, puede terminar mañana, pueden darse muchos escenarios. Pero estamos viendo cómo se está desarticulizando toda la capacidad de este país de poder atacar con cohetes y drones y todas estas cosas así. Posiblemente se lleve a un punto donde ni los carros puedan usar y simplemente se tengan que caminar, irse a pie. Depende hasta dónde llegue la magnitud de esta guerra. Si fuese así, se está preparando el escenario para Ezequiel 38 y 39. ¿Qué es lo que está sucediendo en el mundo? Pues preparándose el escenario. No solamente para Ezequiel 38 y 39, se está preparando el escenario para el anticristo. Se está preparando el escenario para que la gente odie en la iglesia, odien el evangelio más que nunca y acepten con los brazos abiertos la llegada del anticristo. Puede ser que entre en una crisis mundial donde este hombre salga y diga: yo tengo la solución. Pueden haber muchos escenarios, pero nosotros no podemos decir es este escenario el que se va a dar. Así que son muchas cosas las que se pueden dar que ponga a toda humanidad en la posición que ya Dios lo vio y por eso lo dejó escrito. Y ahí voy a hacer un paréntesis, porque a la mano o a la par con esta doctrina del reemplazo está también la doctrina tomando un montón de fuerza, pero ahora desembocada, de la predestinación, de una forma desembocada. Había un profesor enseñando lo siguiente y haciéndole pregunta a esta otra persona muy inteligente: ¿tú crees que hay libre albedrío? Le dice: bueno, yo pienso que hay libre albedrío. ¿Estás seguro? Le decía: bueno. Mire, ¿sabe? Una de las tramas de Satanás es hacerle preguntas y ponerle a la posición de que usted se vea en 2 aguas y tambaleándose, porque él siempre pondrá en duda lo que usted sabe, pondrá en duda lo que usted es. Esa forma de Satanás trabajar, la trabaja desde el comienzo, la trabajó con Eva. ¿Y tú crees que Dios te dijo que no lo tocara y vas a morir? Y puso en duda lo que Dios le había dicho a Adán y Adán le había dicho a Eva, porque no fue Dios el que se lo dio directamente a Eva, sino a Adán. Cuando se encontró con Cristo le dijo: si eres el Hijo de Dios, puso en duda lo que Jesús era. Pero Jesús en ningún momento vaciló, él sabía quién él era. Y por eso entonces le citó la palabra: si eres el Hijo de Dios, tírate, que a sus ángeles mandará acerca de ti. Y entonces él le dijo: no, a Jehová tu Dios tú no lo tentarás.
Él sabía quién era. Entonces, ¿qué sucede, mi hermano? Es importante que usted sepa quién usted es. ¿Quién usted es en Cristo Jesús? Usted debe estar seguro quién usted es en Cristo Jesús y cuál es la doctrina que usted cree. No venga con que, no, es que el pastor nos enseña. ¿El pastor te enseña o tú crees? ¿Cuál de las dos cosas es? El pastor te enseña, es que en mi iglesia predican. ¿En tu iglesia predican o tú lo predicas? Entonces hay que, porque ahí ya te estás refugiando en que yo no lo estoy diciendo, pero lo está diciendo él. ¿Y tú qué crees? Entonces esa es la pregunta que le hace Jesús a sus discípulos. ¿Qué dicen los hombres? Que es el Hijo del Hombre. Bueno, algunos dicen que es uno de los profetas, otros dicen que es Juan, otros dicen que es Moisés. ¿Y ustedes? ¿Y ustedes? ¿Quién usted cree que yo soy? ¿Verdad? Porque usted tiene que estar seguro de al Dios que usted le sirve. Entonces eso es bien importante. Entonces están con esta pregunta y sale y dice, ok, si tú vas en un carro y yo voy en otro y chocamos, ¿tú decidiste chocar? No, yo no quería chocar. Y él le dice, yo tampoco quería chocar. ¿Y cómo chocamos? Si tú no querías chocar y yo no quería chocar, ¿por qué chocamos? Y entonces allí le dice, ve, no es libre albedrío, es que todo está gobernado por Dios y tú no tienes control de eso. ¿Ve? Entonces hay que preguntarle, pues si es así, lo que usted está diciendo, ¿lo está diciendo de su corazón, de que usted lo sabe, o Dios hizo que usted lo dijera? Porque si yo no tengo control de mi vida en nada, entonces lo que usted habla no lo habla por usted, lo habla porque Dios hizo que usted lo hablara. Entonces cuando usted dice que sí, no es el sí suyo, sino es el sí de Dios porque Dios lo está controlando. Y entonces usted y yo nos convertimos en un autómata, en una marioneta. Y no es así, mi hermano. No es así. Entonces estas dos doctrinas van corriendo bien fuerte en este tiempo dentro de lo que está sucediendo. ¿Por qué el Señor entonces dice esto va a suceder y esto va a suceder y esto va a suceder? Porque Él planificó que sucediera. Algunos no me quieren mirar y están mirando el piso. Y otros pues me están mirando, pero... Cuando hablamos de la profecía, hablamos de la profecía porque Dios lo destinó de esa manera. Escuche bien, que esto es bien importante que nosotros lo sepamos. Y donde está la verdadera predestinación. Yo le dije bien claro el martes pasado que Dios no tiene que ir a una biblioteca para saber el pasado, porque Él estuvo allí. Y Dios conoce el hoy. Y Dios conoce el futuro. Y a veces lo presentamos de esta manera. Él fue allá y conoció a Eric. Pero déjame decirte algo. Conoció tus debilidades, conoció tus imperfecciones, conoció tu temperamento, todo lo conoció. Pero también conoció tu corazón y las inclinaciones, tus deseos hacia Él. ¿Y qué hizo? Preparó, simplemente preparó porque te conoció. Entonces David dice, me conoció antes de yo estar en el vientre de mi madre. Entonces, me conoció y preparó. Y ahí es donde está la predestinación. No es que Dios viene y te lleva automáticamente por un camino y de forma directa e indirecta te guía para que tú tropeces, porque ahí hay un problema bien grave. Dentro de esta doctrina de la predestinación se dice
que si tú pecas fue que Dios te llevó a pecar. Porque estás predestinado. Y Él te llevó a pecar. Y entonces Dios no lleva a pecar a nadie. Y entonces Él dice que cuando hizo que te perdiera, fue Él que hizo que te perdiera y tú no puedes hacer nada en eso, sino que como Él fue el que te metió en ese hoyo, tú no vas a poder salir y Él es el que va a decidir cuándo tú vas a salir. Tú no tienes que ver nada en nada de eso. O sea, simplemente somos unos robots andando para aquí y para allá, porque Dios te está llevando para aquí y para allá. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, porque cuando hablamos de que para Dios la profecía es historia. ¿Por qué razón? Porque Él lo sabe todo y en la presencia de Dios vio todo. ¿Y qué hizo? Pues le habló a sus profetas y le escribe esto que va a suceder. No es que Él dijo, esto tiene que suceder así, sino que Él lo vio. ¿Y qué hizo? Lo registró, lo escribió. Pero a la misma vez, por eso es que a Dios no lo coge nada de sorpresa. Si mañana tú vas a tener un problema, Él sabe que mañana tú vas a tener un problema, que no lo sabes eres tú. O yo. Mire, Dios es tan grande y maravilloso que a veces tú vas a tener un problema grave y Él en su misericordia te dice, ora. Y viene alguien usado por el Señor y te dice, ora y ayuna. Y tú dices, pero mira, me mandó a ayunar y ora como si no era pecador. No, Dios sabe lo que está haciendo. Ora y ayuna. Adorado sea el nombre del Señor Jesucristo. Así que es importante que nosotros entendamos que la profecía no es que Él establece que esto sea así. Él lo vio, lo escribió y sabe cómo Él va a responder a todas estas cosas. No tiene que salir corriendo como dicen otras personas, que vamos a votar por los más malos para que este se ponga más malo y el Señor venga. Porque Él ya tiene la hora, el momento, el segundo en que ha de venir. Él no sale corriendo porque las cosas se pusieron más malas. Ya se me fue el tiempo, mire, son las 9:10. Así que, Domínguez, te voy a dar un minuto. Van 10 segundos, avanza. Sí, del séptimo día. Uh-huh. Vivirá. Lo que pasa es lo siguiente, que, y de hecho, pues yo no estoy en pelea, estoy explicando la palabra del Señor,
no más bien mi posición, sino la palabra del Señor. Pero escuche bien esto. Lo que sucede es que dentro de eso hay graves peligros. ¿Cuáles son los graves peligros que hay? Y que tenemos que nosotros entender que dentro de esta cuestión de la predestinación está el peligro de creerse que uno está salvo y no tiene que hacer nada. Eso es el primer peligro. Segundo, vivir una vida superficial, sin ninguna búsqueda, que puede llevar a la persona a la perdición. La puede llevar a la perdición porque si mi pensar es que yo no tengo que hacer nada, Dios lo va a hacer todo y yo puedo seguir. Mi hijo me estaba contando en esta semana que fue a cerrar una casa con una familia y el que estaba con ellos empezó a hablar con mi hijo y le dice: yo soy pastor de una iglesia por allá, por la 27 en el sur. Y mi hijo nunca le dijo que era pastor, pero oh sí, qué bueno, aquí allá. Y le dice: ¿y usted? Y entonces mi hijo le dijo: yo voy a la iglesia de Dios Pentecostal. Entonces, ¿tú crees que pierde la salvación? Y mi hijo le dijo: bueno, si me voy a tomar ron, a beber y a salir con mujeres, ¿qué usted cree? ¿Dios me va a llevar para el cielo? Y entonces él se quedó como que, sí, pero es que... Entonces, cuando nosotros entramos a una doctrina que nos saca de lo que la palabra del Señor nos pide, ¿verdad que la palabra del Señor nos pide que vivamos humillados? ¿Verdad que la palabra de Dios nos pide que vivamos en salvación? La palabra de Dios nos pide que cuidemos la salvación. Y entonces, por encima de que se pierda o no se pierda, vamos a ponerlo así, la vida de esas personas es una vida superficial, llena de peligro. Y se va hasta los momentos peligrosos, donde decía un predicador allá en Puerto Rico que la gracia de Dios es tan grande, y si Él me predestinó para salvación, si yo estuviese en el lecho del adulterio con otra mujer que no es mi esposa, y después lo hizo anyway, dejó a su esposa y fue con otra, la sangre de Cristo es tan poderosa que me redime a mí en ese momento, la deja a ella, qué bonito, ¿verdad? Y me lleva a mí. Ahí es que está el peligro. El peligro está cuando nos vamos por ahí, por esos caminos, porque dentro de esta doctrina o creencia hubieron muchos hombres que yo admiré y predicaban muy bien. Hace poco murió uno de ellos, un hombre de Dios, realmente un hombre de Dios. Y cuando le preguntaron de la predestinación, él dijo: miren, yo lo único que puedo decir que el que se va atrás no se convirtió de veras. Eso es lo que yo pienso, dijo él. Y lo dijo de una forma humilde y demás. Ok, eso es lo que piensa. No es una forma de ofender a otras personas. Y predicaba muy bien la palabra. Y no dudo de que Dios lo tiene en su regazo. Era un gran hombre de Dios. Pero cuando se mete dentro de esa doctrina también es como un pulpo. Tiene un montón de caminos y un montón de caminos raros. Cuando hablamos de lo que le llaman el arminismo, Jacobo Arminio lo que dijo fue: yo creo que el hombre está totalmente perdido. Yo creo que el hombre necesita un salvador. Y yo creo que Dios llama al hombre a colaborar en su salvación. Por eso hay una invitación. Si realmente Dios va a salvar a una persona en contra de su voluntad, ¿para qué hay una invitación? Eso sería un bluff. Ahora, hay una realidad, y la realidad es que Dios sabe quién se pierde y quién no. Pero usted no lo sabe, ni yo tampoco. Pero le extiende el llamado a todos. ¿Por qué? Mire, aquí está la clave. Cuando la palabra del Señor
dice que juzga y lo envía al lago de fuego. ¿Sabe por qué los envía? La Biblia nunca dice porque Dios no los predestinó. La Biblia dice porque no creyeron. Escuche bien esto, porque esto es bien importante ahora. No creyeron. ¿Por qué no creyeron? Para usted no creer, alguien le tuvo que predicar. De otra manera, usted no puede decir que no creyó. Es que le tuvo, y para eso es que está la iglesia aquí, para predicar. Y los que no creyeron, dice la Biblia, fueron lanzados al lago de fuego. Entonces, no fue que Dios escogió para carbón del infierno, porque va entonces en contra de la doctrina del amor de Dios. Ahí sí va en contra de la doctrina del amor de Dios. Ahora, el infierno no va en contra de la doctrina del amor de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no fue Dios que los envió allí. Fue la decisión de ellos. Entonces, mire, y termino con esto. Mire el amor de Dios comparado a un padre, por eso a Dios se le llama padre. Ok, yo amo a mi hijo con todo mi corazón. Y le digo, pórtate bien. Si él no se porta bien y fue echado a la cárcel, ¿fue porque yo no lo amé? No, yo lo amé, pero él siguió haciendo las cosas mal y terminó en la cárcel. ¿Fue porque yo no lo amé? Sí, yo lo amé. ¿Fue mi culpa? No, no fue mi culpa. Fue la decisión de él. Pero mi amor siempre estuvo allí. Y yo tengo que entender que fue allí porque desobedeció y hizo lo que hizo mal. Entonces, tenemos que entender que el amor de Dios no es porque el adventista y el testigo de Jehová van tomados de la mano. Casi las dos doctrinas salieron en el mismo tiempo y salieron por el mismo problema. O sea, tanto el adventismo como los testigos de Jehová salen de este problema donde aquel dijo que venía Cristo, no vino, hizo una división, y Elena de White tuvo una visión que Jesús había entrado al lugar santísimo en el cielo a depositar las ofrendas y la sangre, y que entonces veía el sábado con una aureola. Y entonces, este otro entonces tiene otra visión de que no, que estaban equivocados porque los que iban al cielo eran los 144,000, y ese día Dios se llevó no sé cuántos miles de no sé dónde, y que a ellos se le da la tierra. Y salieron estas dos vertientes de un grave error. Decía un gran predicador, un abismo lleva a otro abismo y un error lleva a otro error. Entonces, ambas doctrinas te dicen que el infierno no existe. Y ambas doctrinas te dicen que el alma es destruida, desaparece, simplemente desaparece, y se quedan los que son fieles del Señor. En el caso de los testigos de Jehová, pues se quedan aquí en esta tierra y ellos andan por ahí. Si su casa es bien bonita y tiene muchas cosas, pues andan por ahí diciendo, oh, Jehová, esa es la casa que yo quiero cuando tú vengas a poner tu reino. Y entonces los adventistas pues tienen a una señora casi como su diosa, la profeta más poderosa que ellos tienen, que es Elena de White, y lo que Elena de White escribió, eso es lo que ellos siguen al pie de la letra. No, yo no vi nada, así que no me meta a mí ese bollo, porque allá usted, cuando usted llega a su casa, usted tiene problemas. Uh-huh. Yo se la voy a dar bien claro. Estaba hablando de lo siguiente. Si te mantiene creyendo sin fluctuar
no hay problema. El problema de Habacuc fue el siguiente. Habacuc vio toda la injusticia. Habacuc vio cómo les pasaban dinero por debajo de la mesa a los jueces para que los jueces dictaran sentencia a favor del malo y no del bueno. Y Habacuc empieza a pelear con Dios y empieza a decirle, ¿dónde tú estás? Mira toda la injusticia y tú no haces nada. Y te quedas aquí como nos pasa a nosotros también. ¿Dónde tú estás, Dios? ¿Qué tú haces? Y entonces Dios dice, ok, pues entonces yo voy a llamar a los babilonios para que corrieran a mi pueblo. Entonces Habacuc entonces entra en otra crisis y dice, pero ¿cómo tú vas a llamar al impío para que entonces discipline al justo? Entonces cuando Dios le hace entender cómo es el que trabaja, Habacuc dice, entonces mi posición es simplemente creerte. Simplemente creer. La posición nuestra en la obra del Señor es manteniéndonos creyendo. ¿Sabe por qué? En el momento en que nosotros dejamos de creer, ¿qué pasa? Porque la Biblia te dice entonces en el libro de Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea, que está siempre a mi lado. Entonces, en el momento en que yo dejo de creer que Él está a mi lado, ahí es que vienen los errores, ahí es que vienen los problemas, ahí es que yo digo, pues yo me voy y no sirvo aquí. Y no, porque mire, es importante que para yo poder decir que hay predestinación, o sea, que el salvo siempre es salvo, tengo que eliminar de la Biblia 40, 50 versos, posiblemente más. Porque la Biblia dice, si alguno me conoció, voy a parafrasear, si alguno me conoció y se volvió atrás, ¿cómo es posible que una persona se vuelva atrás? Tiene que haberlo conocido para volverse para atrás. El salvo siempre salvo dice que no, una vez que Dios te salva para siempre. Cuando usted le dice entonces, ay, ¿por qué una persona que estuvo tanto tiempo en la iglesia se fue? ¿Cuál es la contestación de ellos para poder mantener su posición? Nunca se convirtió. Entonces, si nunca se convirtió, no se fue atrás. Porque si nunca se convirtió, nunca estuvo. ¿Ok? Mire, esto es lógica, la palabra del Señor tiene mucha lógica. Para yo irme, tuve que estar. Para yo salirme, tuve que haber entrado. No hay otra forma. Entonces tenemos que entender que esto de que, de hecho, se usa una de las epístolas de Juan, que es uno de los fundamentos fuertes para ello, que dice, si alguno ha sido regenerado por Él y peca, y la palabra es engendrado, el que es engendrado por Él no peca, porque el que le engendró lo libra de pecar. Bueno, sorpresa. Lo que pasa es que en la traducción cuando se hizo se puso de esa manera, pero el verso real lo dice de esta manera. Porque aquel que ha sido engendrado por Él no peca, porque el que es engendrado por Él se cuida a sí mismo y el maligno no le toca. ¿Vio? Entonces hay una responsabilidad de parte del ser humano. Si Dios me salva y yo no tengo que hacer nada, ni cooperar en esa salvación ni nada, y después seguiré mi camino y Él se va a encargar de mi salvación, entonces yo no tengo que ver nada con eso, con ese propósito. Y no me tengo que cuidar. ¿Por qué razón? Y ahí es donde está este problema bien grave, donde yo vi a esta persona que yo les dije ahorita, decir, citó ese verso y dice, entonces, si yo peco,
es por culpa de Él. Es porque Él me dejó pecar. La otra faceta de eso, porque eso tiene, como les dije, muchos tentáculos, es la siguiente. Si la persona peca, lo que peca es el cuerpo. Esa es la otra faceta de eso, que es peligrosa también. Lo que peca es el cuerpo. Y Dios nos va a dar un cuerpo nuevo, por eso este cuerpo no tiene que ver. Pero el alma y el espíritu no pecan. ¿Ve? Cuando estamos mirando todo lo que trajo esta doctrina, vemos que trajo más mal que bien. Es un real laberinto. Y eso, yo no le he dicho muchas de las que he leído, que me quedo boquiabierto. O sea, donde el hombre puede vivir en pecado como sea, porque al final del momento Dios te va a llevar para el cielo. Dios le bendiga, Dios le guarde, es que esto se pone bueno. Seguimos con el capítulo 24 el martes que viene, porque quiero entrar a la parte donde tiene que ver el templo